Previamente, en el capítulo 12, la candidata sostuvo su primera reunión formal como parte de la Coalición de la Esperanza. Aunque Sergio Fajardo es de Medellín, Humberto de la Calle es de Manzanares y Juan Fernando Cristo es de Cúcuta, los tres sudaban como cachacos en el restaurante Santa Mesa de Santa Marta. En el capítulo 17, Lorena Agudelo, la secretaria privada de la candidata, deja claro que su objetivo es la victoria de Gustavo Petro. Cuando se confirme que el pacto histórico es el que más convoca, César Gaviria va a llegar solito a ofrecer los votos de su partido. De pronto es cierto que con esos voticos ganamos en primera vuelta. Advertencia. Esto es ficción. Esta es una novela de ficción coyuntural. Capítulo 20. Tiembla en Barranquilla. Epicentro en Venezuela. Miércoles 15 de diciembre de 2021. El abogado barranquillero Miguel Ángel del Río no quería saber de nadie y tampoco quería que nadie supiera de él. Acababa de sufrir el peor desplante de su vida al no ser elegido como cabeza de lista del pacto histórico para la Cámara de Representantes en el Atlántico. El escogido o el ungido por Petro fue Ahmed Escaf. Una frase que rescato de algo que dijo Miguel Ángel del Río. Le han apostado a la estética. Fue una golpiza al ego porque el honor se lo concedieron a un actor y presentador. Nada comparado con las medallas que el abogado del Río se había venido colgando en los últimos años. Además de haber destapado la ñeñe política, él era el apoderado del testigo estrella que llevó a detener al intocable Álvaro Uribe Vélez. Por su desánimo, Miguel Ángel del Río le tenía una pereza infinita a la videollamada que había aceptado tener aquella tarde con Lorena Agudelo, la secretaria privada de la candidata. Buenos días, doctor del Río. Gracias por este espacio. ¿Cómo siguió de salud? El abogado estaba demasiado fastidiado. Mire, Lorena es su nombre, ¿verdad? Le voy a pedir que vayamos al grano. Yo no quiero ser grosero, pero tengo varios asuntos que atender y francamente acepté esta llamada porque Gustavo Petro me insistió mucho en que usted y yo habláramos, así que, por favor, simplemente dígame lo que me quiere decir. A Lorena no le afectó el desaire. Aceptó la petición con gusto. Claro, doctor del Río. Mi jefa, como usted sabe, hace parte de la Coalición Centro Esperanza, pero está desencantada con todo ese proceso. Decidió que no se va a salir del grupo, pero que sí le vamos a ayudar a Petro sin que nadie se entere. Lorena pareció distraerse brevemente con el teclado. Mire, le acabo de enviar un número por el chat del Zoom. Ese es el teléfono de Aida Merlano. Le contesta ella misma. Miguel Ángel del Río se quedó pasmado. Se lo resumo de esta manera. Hace unos días, Aida Merlano le envió un correo electrónico a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que escuchen su testimonio. Ella va a contar todo lo que no dijo antes sobre los char. Llevamos meses trabajándole al tema entre mi jefa y yo. Y bueno, y con Piedad Córdoba. Lo más difícil era que el gobierno de Maduro nos dejara hablar con Aida Merlano, pero se imaginará que eso se volvió muy fácil desde que Piedad se sumó al pacto histórico. Yo pude ver, apreciado Ricardo, cómo Piedad Córdoba en Caracas tenía más poder inclusive que el mismo canciller de su momento, Nicolás Maduro. ¿Y ustedes pretenden que yo, de buenas a primeras, les diga que sí, que listo, que voy a ser el abogado de Aida Merlano después de que sabotearon mi candidatura? Pues sí, doctor del Río. Y le voy a decir por qué. Porque usted dijo que quería enfrentar a los char. Yo vengo a que le quitemos el poder al clan Char. Eso es exactamente lo que puede conseguir representando a Aida Merlano y metiéndolos a todos en la cárcel. Y si lo logra, si libera a la gente de esa plaga que son los char, estamos hablando de que usted puede conseguir mucho más que una simple curul en la cámara. Usted puede ser el próximo alcalde de Barranquilla, el próximo gobernador del Atlántico. Incluso,
con Gustavo Bolívar hemos comentado que usted puede ser el próximo fiscal general de este país. No me diga que nunca lo ha pensado. Jueves 20 de enero de 2022. 6 a.m. hoy por hoy. Las noticias de la mañana se escuchaban a todo volumen en la oficina de Alejandro Char en Barranquilla. La candidata presidencial, que es esta novela en línea que está publicando... Solían hacer eso cuando el exalcalde se reunía allí para hablar de asuntos comprometedores con cualquiera que no fuera de su absoluta confianza. Se publica un nuevo episodio en la web del Espectador. Me insisten en que debo tomar precauciones, se excusó el precandidato. La candidata le restó importancia. Me contaron una historia, dime si es cierta. Alguna vez, cuando empezó a sonar la posible candidatura presidencial de Alex Char, un periodista le preguntó de manera informal en un pasillo a Fuad Char que si el hijo se iba a lanzar, y Fuad levantó los hombros y le dijo, inclinó la cabeza y le dijo, si quiere ir preso. Char soltó una carcajada prefabricada, de las que siempre están a la mano de los políticos en campaña. Es verdad que a mi papá nunca le ha gustado la idea. La candidata habló con solemnidad y preocupación. Tú sabes que tengo un aprecio especial por ti, por todo lo que hiciste en la reelección de Santos. Yo también estuve ahí, desde otro frente, y sé lo difícil que fue. A ambos nos une ese trabajo que hicimos. Y por eso mismo, por el aprecio que te tengo, vine a advertirte personalmente que lo de Aída Merlano es muy serio. Si tu papá alguna vez pensó que siendo candidato iban a meterte a la cárcel, yo creo que hoy la realidad es otra. La mejor garantía que tienes para no ir a la cárcel es ganando las elecciones y convirtiéndote en el próximo presidente. Alejandro Char, acostumbrado por más de una década a pasearse sin tener que rendir cuentas ante ninguna de las 42 investigaciones en su contra, sintió exageradas las palabras de la candidata. No, mira, no te preocupes que no va a pasar nada con eso. Mira el pocotón de procesos que me ha montado y ninguno de esos ha... El nuevo abogado de Aída Merlano se llama Miguel Ángel del Río. Alejandro Char se quedó mudo. La candidata no le dio tiempo de terminar de procesar la información. El mismo que te iba a hacer la guerra en Barranquilla como candidato a la Cámara, te va a hacer la guerra ahora como apoderado de Aída Merlano. Y te aseguro una cosa. Él es mucho mejor abogado que político. O ustedes le meten la mano a esta campaña como nunca antes, o el presagio de tu papá se va a hacer realidad. Ellos están dispuestos a todo. ¿Sabes cómo consiguieron que Aída pudiera comunicarse desde Venezuela? Pues con Piedad Córdoba. Te lo digo de una vez. Hay que buscar la forma de poner a Piedad en la palestra pública y hay que convertir esto en una injerencia de Venezuela. ¿Financió usted la campaña de Aída Merlano? Por supuesto que no. Esto es una locura donde los condenados y los prófugos de la justicia nos disparan, se esconden allá detrás del régimen de Maduro. Antes de continuar, recuerde suscribirse a este podcast y seguir a la candidata en sus redes sociales. En Twitter la encuentra como @lacandidata y en Facebook como @lacandidatafb. La candidata se subió a la camioneta repasando su tren de pensamiento. Nicolás la esperaba en el asiento de atrás. Alejandro Char ya se boleteó, sin necesidad, recogiendo 2,5 millones de firmas. Solo necesitaba menos de 600,000, ¿cierto? Bueno, yo me imagino que con esto de Aída va a cometer muchas más estupideces. Por algún lado se va a caer, o con lo que ya ha hecho, o con lo que va a hacer. Nicolás planteó una duda. Lo que me preocupa es que, si exponemos a Piedad, ¿no nos arriesgamos a que después perdamos contacto con Aída Merlano? La candidata lo miró con complicidad. Por eso tenemos que hacer que Piedad nos presente a sus amigos de Venezuela.
¿Para qué seguirse hablando con Teodora si pueden empezar a hablarse conmigo? Un ex asesor de Piedad Córdoba es hoy el testigo central contra esta dirigente política. Noticias Caracol tuvo acceso a su declaración ante la Fiscalía, en la que asegura que la ex senadora es la misma Teodora de las FARC. Lo más grave, según... Usted acaba de escuchar una versión audionovelada de La Candidata Presidencial. El capítulo completo lo encuentra en elespectador.com. Allí se puede interactuar con diferentes enlaces en los que descubrirá la realidad, las noticias y publicaciones que inspiran esta trama de ficción. ¿Quiere hablar con la candidata? Escríbale a candidatapresidencial@gmail.com o converse con ella por Twitter. La encuentra como @lacandidata.